desde el momento en que te enteraste que estabas en gestación o quizás incluso mucho antes, si estás viviendo una gestación que fue planeada y tuviste consulta preconcepcional o estás incluso en la búsqueda de bebé, estás planeando embarazo, cuéntame cuántas veces has oído, te han mencionado o has leído la palabra riesgo. ¿Cuántas veces? Muy seguramente muchas, más de una vez mínimo, porque esta palabra, riesgo, es una palabra que aparece en estos procesos y se repite casi que como una constante y permanece incluso a lo largo de todo el continuo de la atención. Por eso hoy en nuestra clase número 2 la he titulado El riesgo durante la gestación, ¿qué significa realmente? ¿Qué significa? Porque la palabra riesgo en estos procesos puede tener distintas lecturas o distintas interpretaciones dependiendo de, de quien haga esa lectura o esa interpretación. El riesgo, la percepción del riesgo, no es igual para los profesionales de la salud que integran el equipo que te está brindando la atención, ya sea prenatal o preconcepcional. Puede que no sea tampoco igual para tu pareja o para las personas cercanas a ti que hagan parte de tu red de apoyo. Y evidentemente y claramente tampoco va a ser igual para ti, porque eres finalmente quien está gestando, quien está viviendo la experiencia de gestar. Entonces, hoy vamos a hablar de riesgos. Esta clase no se trata de enumerarte todos los riesgos que pueden existir durante la gestación y llenarte de más información que pueda generarte miedos, sino por el contrario, comprender qué es el riesgo, porque creo que comprender desarma al miedo. Porque fíjate que aunque la percepción, la lectura que se haga del riesgo puede variar de una persona a otra o de un actor diferente a lo largo de este proceso con respecto a lo que tú percibes, hay un punto en común en relación al riesgo. Y ese punto en común tiene que ver con cómo nos hace sentir. El riesgo suele ser sinónimo de peligro, de amenaza, y eso nuestro cerebro lo interpreta como algo negativo y puede activar la respuesta al estrés y puede ponernos en modo defensa. Y eso incrementa la necesidad de sentir que hay que controlar, ¿verdad? El escenario, puede aumentar la incertidumbre, la angustia, el miedo. Entonces, independientemente del significado, la emocionalidad alrededor de lo que implica el riesgo puede ser muy similar. Bienvenida a nuestra clase número 2, el riesgo durante la gestación. ¿Qué significa realmente? Comprender el riesgo para desarmar el miedo. Mucho gusto, mi nombre es Linda Utria, yo soy mamá y médica, educadora en salud prenatal con enfoque integral. Y mi propósito es acompañarte a decidir cómo cuidarte y cuidar a tu bebé creando salud. En este canal estoy publicando periódicamente clases donde abordo diversos temas relacionados con el inicio de la maternidad. Así que si tú estás en gestación o planeas estarlo, una colega maternal es para ti. Aquí vamos a trabajar distintos temas relacionados con la preparación a la gestación, la comprensión de los cambios que vivimos durante estos procesos, durante la gestación y el posparto y el seguimiento médico.
que se realiza, así como aspectos relacionados con la preparación hacia el parto y hacia los retos en las primeras semanas del posparto. Entonces, esta es nuestra clase número 2 para comprender el significado del riesgo. Y para hablar de riesgo, toca siempre hablar de probabilidades, porque el riesgo es eso, una probabilidad, no una certeza. Cuando hablamos de riesgo, siempre estamos pensando en futuro, algo que aún no ha acontecido, no ha sucedido, pero que es probable que ocurra, es probable que suceda. Y en el caso de la gestación, el riesgo hace referencia a la probabilidad de que se puedan presentar complicaciones, complicaciones durante la gestación o también en el momento del parto y el nacimiento de tu bebé o incluso en el periodo postparto. Y esas complicaciones pueden afectar o pueden comprometerte a ti únicamente, a tu bebé únicamente o a ambos. Eso es lo que es el riesgo. Entonces, dentro de los seguimientos que se hacen en los distintos programas que se llaman o se conocen como control prenatal, el riesgo tiende a tener una relevancia importante y clasificarnos o rotularnos dependiendo de ese riesgo que se nos identifique. ¿Por qué? ¿De dónde viene la clasificación del riesgo? Viene precisamente de la identificación de lo que son los factores de riesgo. Y básicamente en estos programas, uno de los principales objetivos es una adecuada gestión del riesgo. Y para gestionar el riesgo necesitamos identificarlo y una vez identificado, establecer acciones para buscar la forma de reducir esa probabilidad de que ese evento o esa complicación que se asocia a ese factor aparezca. ¿Qué es un factor de riesgo entonces? Ya los factores de riesgo no estamos hablando de probabilidad. Cuando hablamos de factores de riesgo ya nos referimos a condiciones, características, situaciones, elementos que están presentes, ¿verdad? Que identificamos y que su presencia aumenta la probabilidad de que ese evento o de que esa complicación se presente. Su ausencia, o sea, el no tener ese factor de riesgo, no significa que estamos exentos de que la complicación o el evento se presente. Significa simplemente que tenemos una probabilidad más baja, hablando específicamente de la gestación y estos procesos que estamos tratando acá. Y la presencia del factor de riesgo aumenta la probabilidad de que aparezca. Y usualmente en estos etapas de la vida, dentro de estos procesos de atención, solemos identificar no uno, sino varios factores de riesgo. Y ya dependiendo de los factores que se identifican, entonces se suele hacer una clasificación de las gestaciones en alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, yo quiero contarte mi percepción en relación a esto. Yo trabajé por muchos años como médica en programas, en este tipo de programas de control prenatal. Actualmente ya no ejerzo funciones de tipo asistencial, pero sigo vinculada a la operatividad, por así decirlo, de este tipo de programas. Entonces, viví, digamos, como que dos etapas o dos momentos diferentes. O sea, he sido médica de control prenatal prácticamente desde que empecé a ejercer la medicina. Y eso sería antes de ser mamá. Y seguí siendo médica de estos programas, o sea, en la parte asistencial, después de ser mamá. Y debo decir que atravesar la maternidad y vivir una gestación que, dicho sea de paso, fue clasificada como de alto riesgo obstétrico, y que yo sabía además que sería de alto riesgo desde antes, desde la preconcepción. Fabito fue un niño muy planeado, mi gestación, mi maternidad fue una maternidad, o ha sido una maternidad planeada,
Tuvimos consulta preconcepcional y yo sabía de antemano que si llegase a embarazarme, iba a ser un embarazo de alto riesgo. No habían contraindicaciones para el embarazo, que son cosas diferentes, pero sí habían unos riesgos importantes a tener en cuenta y a considerar. Eso, lógicamente, a mí me llenaba de miedo, no voy a decir que no, me daba como un sustico eh, cuando pensaba en esas probabilidades, pero al mismo tiempo tenía tantos deseos de ser mamá. Eran tanto como la ilusión y las ganas que tenía de ser mamá, que a pesar de los miedos y con los miedos y aprendiendo a enfrentar los miedos, porque al principio recuerdo que yo suspendía el método de planificación y luego aparecía una situación, un episodio agudo, en fin, y yo obviamente ahí me asustaba y entonces dudaba y reiniciaba otra vez la planificación hasta que hubo un punto en que dije, ok, aquí hay unos riesgos, hay unas situaciones, pero también hay un deseo muy grande y un compromiso muy genuino de asumir esos riesgos. Entonces yo quiero ser mamá y voy a buscar ser mamá. Y la vida me concedió ese deseo y me convertí en mamá. ¿Qué sucede? En el momento en que yo me doy cuenta que estoy en embarazo, digamos que la valentía que tuve de enfrentarme a los riesgos se desvaneció un poquito y en ese momento volvió otra vez el miedo, volvió la angustia y volvió la incertidumbre y sobre todo por la forma en que me di cuenta que estaba en gestación. Yo me hice la prueba, ni siquiera tenía todavía un retraso, pero estaba experimentando una serie de síntomas, ¿verdad?, que orientaban a uno de esos diagnósticos que eran mi factor de riesgo. Y yo necesitaba saber si estaba o no estaba en embarazo porque el manejo, el abordaje que le íbamos a dar a esa situación iba a ser muy diferente si estaba embarazada o si no estaba embarazada. Entonces me hice la prueba y, oh sorpresa, estás embarazada. Y recibí la noticia del embarazo, claramente sí, con alegría, con ilusión, con gratitud, con mucha emoción, pero también con muchísimo susto, con muchísimo miedo, porque me estaba realmente en ese momento enfrentando a mis temores, ¿verdad? Y siento que ese miedo y ese susto estuvo ahí conmigo como muy marcado aproximadamente hasta cuando me hice la primera ecografía, imagínense. O sea, desde que me doy cuenta hasta la primera ecografía, más o menos la semana 7 más 4 aproximadamente. Esa primera ecografía, bueno, fue una experiencia demasiado bonita y empezó a generar en mí una serie de reflexiones en el sentido de que yo decía, bueno, estuve tan preocupada todas estas semanas, pensando tantas cosas que podían pasar y que no han pasado. ¿Y será que todos esos pensamientos y todas esas preocupaciones contribuyeron a que no pasaran? Pues yo estaría segura de que no, ¿verdad? Lo que encontramos en esa ecografía y todo lo que ha transcurrido hasta ahora ha sucedido porque así iba a ser y mientras tanto yo estoy permitiendo que el miedo domine mi experiencia, resalte, sea el protagonista, ¿sí? Habían otras emociones, pero el miedo estaba muy marcado. Y a partir de ese momento siento que mi percepción de riesgo se transformó y decidí que iba a vivir mi gestación, a abrazar lo que llegara, a tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la comprensión y desde la aceptación, ¿verdad?, de estos procesos. Sin embargo, me di cuenta que mi esposo no percibía esto de la misma forma. El embarazo, pues, obviamente fue clasificado como alto riesgo obstétrico y al ser clasificado así, mis controles o mis citas pasaron a ser en una institución diferente, era una unidad de alto riesgo, en donde atendían mujeres con embarazos clasificados como alto riesgo. Ya había una atención diferencial.
Entonces mi esposo, que no es médico, que no tiene relación directa con la parte asistencial de la salud, él veía como ese exceso de cuidados, citas en lugar diferencial, la frecuencia de las citas, los exámenes, como todas esas acciones alrededor, él las veía como sinónimo de esto está difícil, está delicado, eh, hay riesgo, hay peligro, hay problemas, mientras que yo entendía la situación, pero no la vivía con susto, digamos que yo la sentía como con más naturalidad, porque aun cuando tenía ese rótulo de alto riesgo obstétrico y todas las historias clínicas, supervisión de embarazo de alto riesgo, eh, mi comprensión del riesgo era muy distinta eh, a la que él tenía, ¿verdad? Intentábamos entonces ahí pues como que él fuera entendiendo y comprendiendo y eso fue haciendo un poco más llevadero esas sensaciones iniciales que él tenía. Pero esa situación a mí me llevó a replantearme la forma en que yo, ya como médica, abordaba también el riesgo. Porque incluso desde el lenguaje de la obstetra que me atendía y todo el resto de los profesionales, la nutricionista, odontología, o sea, todo lo que giraba alrededor de mi atención era muy enfocado y muy marcado al riesgo, al peligro, es que puede pasar esto, es que vamos a hacer esto por esto. Y a veces incluso sentía que en verdad se ordenaban como eh, exámenes que yo sentía que no eran estrictamente necesarios, quizás, que era un poco excesivo. O sea, yo empecé a cuestionarme muchas cosas y era muy raro porque esas cosas que me cuestionaba, yo sabía que eran así porque se supone que así tenían que ser, ¿verdad? O sea, así aprendimos a hacerlas y de hecho así las hacía yo. Entonces, cuando yo regreso de mi licencia de maternidad, eh, llegó a seguir atendiendo gestantes una mujer que venía de haber atravesado la experiencia de gestar, de parir, de maternar en esos primeros días posparto y no podía seguir pensando de la misma forma. Yo reconocí en ese periodo, de esa vivencia, que quizás muy seguramente en más de una ocasión fui un factor de riesgo adicional para mis pacientes. Porque así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores. Y me di cuenta que dentro de la atención nos centramos tanto en el riesgo que nos olvidamos de que no siempre todas las variables están en nuestra contra. También hay variables que están jugando a nuestro favor. Y para mí, un factor protector, una variable que puede jugar a nuestro favor, es precisamente la comprensión de la situación, de lo que estamos viviendo, la comprensión del factor de riesgo, la comprensión del riesgo, la comprensión de las conductas, que era lo que a mí me ayudaba como a transformar un poco y fue lo que trabajamos con mi esposo. Entonces yo me hizo una promesa de no ser un factor de riesgo adicional para mis pacientes y por el contrario, procurar ser un factor protector. Intentar abordar todos estos procesos de una manera diferente, no como yo lo había aprendido solo desde el miedo y el peligro, sino también reconociendo la vivencia y escuchando y validando a esa mujer que poseía el factor de riesgo y que tenía la probabilidad de riesgo, pero que más allá de eso realmente estaba viviendo una experiencia wow, única, brutal, transformadora, y no podíamos reducirla solo a eso. Ahí empieza, digamos, como mi transformación y mi proceso de construcción como educadora en salud prenatal y tiene mucho que ver esto con la historia de la colega maternal. Una colega maternal tiene una historia larguísima, yo la divido en cuatro capítulos y uno de esos capítulos, el capítulo número 2, es la promesa que lo cambió todo. Esa promesa
o más bien el intentar ejecutar o cumplir esa promesa es lo que empieza también a mostrarme otras formas, a acercarme a otros autores, bueno, en fin, empieza como a abrirme, a despejarme el panorama en relación a cómo cuidamos y acompañamos el inicio de la vida. Entonces, tenemos factores de riesgo, pero también tenemos factores protectores y en ambos escenarios estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de certezas. ¿De dónde vienen entonces estos factores, verdad? Porque no es algo, digamos, como que a alguien se le ocurrió decir que una mujer a partir de los 35 años en adelante tiene más riesgos o que la mujer que tuvo preeclampsia en su embarazo anterior entonces tiene más riesgos, de mayor riesgo de que le dé preeclampsia en este embarazo, no. Esos factores, digamos que han sido documentados a través de los estudios que surgen de la observación. O sea, básicamente lo que hacemos es observar los eventos, ¿verdad? Las complicaciones e intentar mirar qué variables pudieron influir, ¿verdad?, en que se presente ese evento. Y eso es algo que se mide estadísticamente para poder establecer esa asociación, esa relación desde el punto de vista estadístico y poder digamos, catalogarlo como un factor de riesgo. Eso ha facilitado, digamos, dentro de la historia, el proceso de atención, unificar las acciones de cuidado, algunas acciones que se hacen generales para todas las mujeres en gestación y otras que se hacen dependiendo del perfil de riesgo. Porque aquí hay algo también muy importante a resaltar y es que la gestación por sí sola, o sea, la condición de gestante, se considera una condición de riesgo, un factor de riesgo, ¿verdad? En esa búsqueda, digamos, de optimizar la atención, de reducir las complicaciones, de reducir la morbilidad, la mortalidad materna, se estudia, se investiga y de ahí es donde salen esos factores de riesgo. Y en el control prenatal eso es lo que se busca, identificar factores de riesgo para gestionarlos con el fin de reducir la probabilidad de aparición del riesgo. Ahora bien, yo te decía al inicio que ese significado o esa percepción o lectura que se hace del riesgo varía mucho. Entonces, no es lo mismo la forma en que del lado de la salud se ve el riesgo a la forma en la que tú lo lees, lo percibes, pero por encima de todo la forma en la que tú lo vives. Ahí es donde se marca una diferencia muy grande. Y yo creo, y creo esto porque lo viví, ¿verdad? Como paciente después de ser médica en atención prenatal y lo viví luego como médica después de ser mamá en atención prenatal con mis pacientes que atendí por tantos años dentro del programa de control prenatal y con las colegas que hoy día atiendo en consulta educativa prenatal. Creo que conocer y comprender el riesgo ayuda a desarmar el miedo. Desarma el miedo, no lo elimina, no lo aleja, porque el miedo, la incertidumbre, el sustico, son emociones válidas y siempre van a estar ahí acompañándonos, siempre van a estar ahí presentes. Pero cuando conocemos y comprendemos, logramos que ellas no se conviertan en la protagonista de la historia. Esas emociones no son las que lideran, ¿verdad? Y en vez de paralizarnos, ¿verdad? De quedarnos como ahí en la preocupación, en el por qué, en el quiero que sea distinto, nos invita a tomar acción. O sea, nos genera una motivación, digamos, o como una fuerza, un empuje a, ok, listo, esta es mi situación, estos son mis factores de riesgo, estos son los riesgos que yo tengo por tener esos factores, pero también reconozco mis factores protectores y uno de esos factores protectores indirectamente es saber y conocer y por encima de todo comprender. Y a partir de ahí entonces, ok, vamos a tomar acción y vamos a trabajar, ¿verdad?
en buscar la manera de reducir esa probabilidad de riesgo con los recursos que conozco, con lo que esté a mi alcance, con lo que yo pueda hacer. Entendiendo que en este juego de probabilidades y no de certezas, igual, así yo active todas las posibilidades para reducir el riesgo, ese riesgo nunca va a ser cero. La vida se abre paso, la vida transcurre y no siempre vivimos exactamente tal cual lo que nosotros queremos vivir. Vivimos lo que necesitamos para crecer, para aprender y para trascender. Y así uno entonces acepta, transita, abraza la realidad y yo siento que eso genera un cambio importante en la experiencia. En mi caso, transformó completamente mi experiencia de lo que fueron mis primeras semanas de embarazo hasta la semana 7, comparado después de la semana 7, cuando decidí comprender el riesgo y tomar acción en vez de quedarme centrada en el miedo. Y cuando apliqué esto con mis pacientes, pude ver también cómo la experiencia pasaba de ser tan abrumadora a ser de pronto más fluida, más sentida, más comprometida, más consciente. Y, y eso es algo que estadísticamente quizás no puedas medir y quizás no existe un estudio, aunque los hay, algunos cualitativos que se aproximan, eh, pero que es real, es real. Entonces yo hoy quiero invitarte a que si estás dentro de estos programas, estás haciendo seguimiento, recuerdes que tienes derecho a ser informada, a entender y comprender todas y cada una de las conductas que se tomen desde el punto de vista clínico. Tú tienes derecho a saber para qué se te hace cada uno de los exámenes, cada una de las ecografías, cada una de las citas, eh, todo, absolutamente todo lo que se oriente desde la conducta médica debe ser informado, debe ser explicado y finalmente debe ser comprendido por ti y quien finalmente lo ejecuta eres tú. Esa es la capacidad que tenemos de decidir, de asumir el liderazgo de nuestro proceso y entender que desde la parte de la salud, la ciencia y la medicina están para acompañar ese proceso, para que no nos sintamos solas, para proteger y ofrecer seguridad dentro de la atención, pero también para proteger la experiencia que estás viviendo, ¿ok? Entonces, te decía que el riesgo tiene muchos significados. Yo resumo algo y es que el riesgo se clasifica, pero la maternidad se vive y el cuidado se individualiza. Entonces, esa clasificación de alto riesgo, bajo riesgo, digamos que dentro del equipo se mantiene, es necesaria a veces por temas de construcción de indicadores, de definición de estrategias, de distribución de recursos. Bueno, hay un background histórico de donde surge esta necesidad de clasificar, de estratificar el riesgo. Sin embargo, desde nuestra experiencia, que somos quienes estamos viviendo la experiencia y somos quienes encarnamos el riesgo, eh, esa clasificación por sí sola puede no ser suficiente. Necesitamos entender y comprender son los factores de riesgo, el origen de nuestro riesgo y tener como la lectura y el panorama más completo de eso que hace parte de la vivencia que estamos teniendo. Porque la atención en salud es una parte de la vivencia, pero no es el 100% de la vivencia, ¿verdad? Y el cuidado debe ser individualizado. El cuidado se individualiza. Y aquí hay algo también importante a resaltar.
Estas estimaciones de probabilidades, esta definición del riesgo y la identificación de los factores de riesgo, se hace a partir de estudios poblacionales, ¿verdad? Es muy importante que toda la información con la que se cuente pueda ser trasladada y aterrizada a tu realidad maternal, a ti, porque, ok, se ha definido y se ha establecido que los 35 años, a la edad de 35 años, por dar un ejemplo, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que las mujeres que se embarazan después de los 35 años, comparadas con antes de los 35 años, eh, tienen mayor, digamos, probabilidad de hacer complicaciones. O sea, en ellas se han visto más complicaciones. Pero eso no quiere decir, primero, que toda mujer que tenga un embarazo por encima de los 35 años automáticamente va a tener complicaciones. Ahí es donde podemos empezar a comprender. Y la individualización del cuidado tiene mucho que ver también. Ok, 35 es un dato, pero este dato hay que darle vida. Es importante saber quién es esa mujer que hoy tiene 35 años y está en gestación, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a integrar la ciencia con la evidencia. Y eso yo siento que es hacia donde vamos, hacia donde estamos intentando migrar dentro de estos modelos de atención. Actualmente está rigiendo un modelo morbicéntrico de atención, un modelo morbicéntrico porque se centra en la morbilidad, se centra en la enfermedad, se centra en el riesgo, se centra en el peligro, se centra en la enfermedad. Y estamos migrando hacia un modelo de atención humanizada, un modelo de atención segura y respetada. Esto se menciona mucho cuando se habla de parto, pero realmente no hace referencia o no incluye únicamente al parto, sino todo el continuo de la atención, que digamos que se queda con lo positivo del modelo en lo que respecta a la seguridad que brinda o que se puede brindar desde la atención en salud, e incluye, ¿verdad?, el respeto por la fisiología, el respeto por los derechos y por encima de todo el respeto a la vivencia. Entonces el riesgo se clasifica independientemente de la clasificación que te hayan dado dentro de tus seguimientos a la gestación. La maternidad se vive y más allá del rótulo que cargues está la experiencia que estás enfrentando y el cuidado se individualiza y esa individualización del cuidado es importante y tienes derecho a entender, a comprender y a decidir. Todos y cada uno de los exámenes, ecografías, pruebas, citas, valoraciones, todo lo que se hace dentro de la atención prenatal se hace con un fin, tiene una razón de ser y tú puedes decidir, ¿verdad? Si haces todo, si haces una parte, ¿verdad? Porque es el derecho que tienes, ¿verdad? Desde tu experiencia. Y esa individualización del cuidado también lleva a que no establezcamos comparaciones. Hay veces yo me encuentro con escenarios, digamos, ahorita que desarrollo el proyecto de manera independiente en las consultas educativas prenatales, atiendo pacientes incluso dentro de mi país, yo estoy radicada en Colombia, ejerzo la medicina en Colombia, incluso dentro de distintas ciudades hay variaciones a veces de la forma en que se abordan ciertos aspectos de la atención prenatal. Y esas variaciones es precisamente o están dadas en esa individualización. Sentir de pronto que te ordenan muchos exámenes no necesariamente significa que me están súper cuidando, todo depende. Y sentir que te ordenan pocos tampoco significa que no te estén cuidando. Ahí es que entender desde dónde te están cuidando, ¿verdad? O con qué fin se están haciendo más o con qué fin se están haciendo menos. Entonces a veces me encuentro con estas comparativas tipo mi gestación anterior yo la hice en otro país, allá las cosas eran diferentes,
o las hice en otra ciudad y yo recuerdo que me ordenaron tal examen en tal época y ahorita acá no me lo ordenan, o mi prima hace controles en tal parte, a ella la ve un obstetra particular y le ha recomendado otras cosas, mientras que a mí me recomiendan otras. Siempre va a haber diferencias dentro del cuidado y similitudes, porque los programas se estructuran teniendo en cuenta políticas nacionales y hay que dar cumplimiento a algunos requerimientos normativos, etcétera. Pero la individualización debe reinar. ¿Por qué? Porque la experiencia es única, es única. Factores de riesgo se han identificado, todo está, digamos, ahí dispuesto, pero el sentido está en el uso que le vamos a dar a toda esa información para acompañar la experiencia y para individualizar el cuidado. ¿Listo? Si hay algo dentro de tu seguimiento que no tengas en este momento claro y que todavía te esté generando como cierto disconfort, como ciertas dudas, ciertas inquietudes, pregúntalo, indágalo, consúltalo con tu equipo tratante e incluso me lo puedes dejar si quieres en los comentarios para poder orientarte o porque podamos a partir de ahí empezar a quizás desarrollar unas clases donde miremos en profundidad esos factores de riesgo o algunos de esos escenarios que representan un riesgo y lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa realmente el riesgo? Ya entendimos que es una probabilidad, que no es una certeza. Entendimos de dónde viene, cómo se establece los factores de riesgo, los factores protectores y la clasificación, la importancia de la vivencia y la individualización del cuidado. Eso quiere decir que el significado del riesgo, ¿verdad? También es algo muy personal para ti. Empezar a construir tu propia definición de riesgo desde tu experiencia es algo que va a aportar muchísimo a la forma en que vives y atraviesas estos procesos. Algo que a mí me ayudó y quiero compartírtelo hoy ya para finalizar esta clase fue imaginarme la gestación como un trayecto dentro del viaje de la maternidad. Si viste ya nuestra clase número 1, ahí te compartía una de las formas en las que yo veo la maternidad. Para mí la maternidad es un viaje abierto, desafiante y compartido, lleno de muchas emociones y de múltiples e inagotables retos. Entonces digamos que la gestación es un trayecto de ese viaje abierto. Entonces yo me imaginaba, o me lo imagino, porque es la forma en que aún hoy en día lo visualizo, como un camino donde tú partes y empiezas a transitar, ¿verdad? Y empiezas a transitarlo con un conocimiento previo de algunas cosas que te podrías eventualmente encontrar en el camino. No hay la certeza de que te las encuentres. De ahí que muchos de los factores de riesgo los determinamos de los antecedentes, ¿verdad? De la historia clínica son cosas que están en ti porque ya te pasaron, ya las viviste. Una enfermedad preexistente, una situación en un embarazo anterior, es algo que ya pasó y que se ha identificado que tener ese antecedente aumenta la probabilidad de riesgo de una complicación. Y hay otra información que no las sacamos de los antecedentes, que necesitamos identificarlas y solemos hacerlas a través de las pruebas que se llaman pruebas de tamizaje. Entonces, para eso hacemos algunas pruebas. Por ejemplo, es importante saber si hay infecciones que pueden tipificar un riesgo porque se pueden transmitir al bebé y hay algo que podemos hacer para evitar esa transmisión estando presente la infección. Y son infecciones que podemos tener sin saber que las tenemos, pero estar en capacidad de transmitirlas. Entonces, por esa razón, hay algunos exámenes de tamizaje que se hacen de forma global durante la gestación. Entonces, con toda esa información
de tu pasado y lo que logramos recoger desde el presente, arrancamos como o vamos en el punto de partida a lo largo del camino. Y puede que recorremos entonces el camino con esa información y nos preparamos, ¿eh? Como hacer el equipaje. Entonces guardo en la maleta la gestión del estrés, guardo en la maleta la actividad física, guardo en la maleta el suplemento de calcio, guardo en la maleta la aspirina, por dar algunos ejemplos de intervenciones. Mira que aquí no solamente mencioné intervenciones desde el punto de vista farmacológico, porque no son las únicas intervenciones, hay muchas acciones desde el punto de vista no farmacológico que también podemos hacer para gestionar los riesgos. Y ahí volvemos a lo mismo, comprender y conocer es una forma de reducir el riesgo porque nos ayuda a desarmar el miedo. Y cuando yo desarmo el miedo, estoy protegiendo salud mental y estoy reduciendo estrés. Entonces, dentro de esa visión, entonces yo miro el camino, esto es lo que sé, me equipo y arranco. Pero también sé que a lo largo del camino, en algún trayecto, pueden aparecer nuevos riesgos, nuevas informaciones de lo que pueda aparecer en los siguientes tramos de ese mismo camino. ¿Por qué? Porque el riesgo es dinámico, es cambiante. Yo puedo empezar hoy, primera cita de ingreso a un programa y a las 10 semanas, 12 semanas de ese ingreso o en algún momento aparecer algo nuevo, ¿verdad? Estamos abiertos a eso. Pero ¿qué pasa? Ese camino no lo llevo sola. O sea, la información está ahí, las personas que me acompañan, incluido el equipo de salud, y es la forma en que yo me visualizaba, o sea, yo me imaginaba literalmente a mis pacientes transitando ese camino con esa información que habíamos recolectado y construido y el acompañamiento y la atención como una linterna dentro de ese equipo, una lucecita, ¿verdad? Que llevas ahí, que te va alumbrando para ver y que puede llegar en un momento a hacer un zoom para poder entender y descifrar mejor esa situación puntual que encontraste en uno de los tramos. Visto desde esta perspectiva, creo que los controles prenatales no deben llamarse control prenatal, creo que deben llamarse seguimiento a la gestación o acompañamiento a la gestación, porque la conclusión final a la que se llega y a la que he llegado yo como mamá y como médica y ahora como educadora en salud prenatal es que el control es una ilusión. O sea, pensar que realmente estamos controlando la vida oh, es muy ambicioso. La vida es un verdadero milagro donde la última palabra jamás la va a tener la ciencia. Entonces nosotros acompañamos el milagro de la vida, lo observamos y nos dejamos sorprender por él y entendemos que no estamos en control. Desde la parte de la salud es mi reflexión, es algo muy personal. Y desde la parte de la vivencia de la maternidad, una de las grandes lecciones que viene a dejarnos es precisamente el que no tenemos control de nada, no estamos en control de nada. Nuestros hijos vienen a enseñarnos a que necesitamos soltar el control, porque por más que nos anticipemos, por más que nos datiemos, por más que nos preparemos, recuerden que el camino es impredecible y hay que estar abiertas a la flexibilidad de las cosas que pueden pasar y que no estaban en el libreto, como digo yo. Listo. Entonces, mi querida colega maternal, espero que esta clase haya contribuido un poco a poner como ese panorama general de la comprensión del riesgo y de los factores de riesgo, eh, buscando desarmar tus miedos. Gracias por haber llegado aquí hasta el final. Quiero contarte y recordarte pues que estas clases las vamos a estar haciendo periódicamente cada semana para que te suscribas al canal y estés pendiente de los futuros temas. Si hay algún tema adicional, no solamente de la parte del riesgo y los factores de riesgo que te mencionaba ahorita,
Me puedes dejar también en comentarios, ¿verdad? Algún tema que quieras que tratemos de lo que incluye el proyecto, preparación a la gestación, comprensión de los cambios, el seguimiento médico y la preparación hacia el parto, hacia el nacimiento y la preparación hacia el posparto. Déjamelo saber en comentarios para yo desarrollar casi que las clases a tu pedido, a tu voluntad, porque estoy aquí en verdad para servirte, ¿ok? Y quiero también decirte que estas clases las vamos a complementar con otros espacios que he denominado encuentro entre colegas. Estos encuentros son encuentros online, grupales, y si son en vivo, que tienen fundamentalmente tres objetivos. Uno, conectar con tu bebé. Dos, compartir experiencias entre colegas, por eso lo llamé así, encuentros entre colegas. Y tres, poder recibir mentoring grupal. Es un espacio para traer al grupo tus dudas, tus inquietudes y poder intentar orientarte o entregarte información, orientación, herramientas que puedan ayudarte a gestionarlo mejor o a comprender mejor, a solucionar esas dudas, esas inquietudes que tienes. Para participar de los encuentros entre colegas necesitas unirte a nuestro canal de WhatsApp. Puedes unirte al canal escaneando este código QR que ves en la imagen o haciendo clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Entonces, así llegamos al final de esta nuestra segunda clase. Espero que haya sido de tu agrado y por aquí entonces nos seguimos viendo. Chao, chao, bendiciones.